Dios te bendiga, amada iglesia del Señor. Te bendigo con la paz del Señor, aquellos que están escuchando en esta hora, aquellos que van a escuchar este mensaje. Quiero compartir junto con ustedes la palabra del Señor. Para mí esto es un primer paso, es la primera vez que comparto de esta manera la palabra del Señor. Pero bueno, dadas las circunstancias, ahora tenemos que tomar estas medidas de prevención y bueno, hacer lo posible para que la palabra del Señor siga corriendo y siga bendiciendo las vidas. Hoy me toca compartir junto con ustedes la palabra de Dios y voy a traer esta reflexión de la palabra para que podamos meditar en todo esto y en estos tiempos que vivimos y darnos cuenta de que Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo, Dios sigue siendo el mismo Dios de milagros, Dios sigue siendo el mismo Dios poderoso en el cual nosotros confiamos. Así que los invito junto conmigo, abra su Biblia en el Salmo 41, verso 1 y 2. Leamos este versículo de la palabra de Dios. Busque conmigo Salmos 41, 1 y 2. Dice así la palabra del Señor. Bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Amén. Como para poder comenzar con esta reflexión, nosotros podemos ver que la palabra de Dios se cumple. La palabra de Dios es una promesa cumplida. A veces tarda un poco, a veces tarda menos, a veces al instante, pero la palabra de Dios siempre se cumple. Y nosotros lo podemos ver esto reflejado en la historia de Nehemías, un hombre con principios, un hombre con valores, un hombre esforzado, un hombre de fe. Así que busque junto conmigo Nehemías. Vamos a leer solamente 3 versículos que se encuentran en el capítulo 1. Capítulo 1, verso 5 de Nehemías. Tenga su Biblia abierta en el capítulo 1 de Nehemías. Dice así la palabra de Dios. Nehemías capítulo 1, verso 5. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos. Amén. Como para poder resumir un poco la historia de Nehemías, dice así: Nehemías era copero del rey, disfrutaba de una vida de lujos, pero al enterarse de las condiciones existentes en Jerusalén, renunció a todo para regresar a la ciudad de sus antepasados y reedificar los muros de la ciudad. La dedicación del muro de Jerusalén, la restauración del altar y del culto y el arreglo del templo muestran un reavivamiento espiritual. Nehemías fue un hombre de acción y un líder firme que promovió importantes reformas en el pueblo de Dios. Amén. Esto es como para poder resumir un poco de lo que sería la historia de Nehemías. Si usted lo quiere puede leer. Es una historia muy corta, no de muchos capítulos. Así que ahora que tenemos tiempo podemos tomarnos esta tarea de poder leer esta historia, en la cual también nosotros vamos a vernos reflejados. Vamos a leer, como dijimos hace un momento, capítulo 1, el verso 11 y 12. Dice así. Vamos a leer desde el 8 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si nosotros pecamos, yo lo dispersaré por los pueblos, pero si volvemos a ti y guardamos tus mandamientos y los pusiéramos por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí los recogeré y los traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre.
Ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracias delante de aquel varón, porque yo servía de copero del rey. Esta fue una de las oraciones de Nehemías, un hombre que no necesitaba nada. Él estaba en una buena posición, estaba en una buena condición económica, no le faltaba comida, no le faltaba nada, él estaba cómodo donde estaba. Pero sin embargo él, al enterarse de que su pueblo estaba pasando por muchas dificultades económicas, sus puertas, sus murallas estaban destruidas por causa de los enemigos. Pero sabemos que toda consecuencia es por causa de algo, y era porque el pueblo de Dios se había rebelado en contra de Dios, abandonando sus mandamientos, abandonando sus principios. Y eso es lo que nosotros hoy podemos notar en estos tiempos actuales. Vemos que la sociedad no ha cambiado mucho. Vemos como las familias están destruidas, familias enteras, peleadas, hombres y mujeres sin rumbo, sin sentidos, porque permanecen lejos de Dios. Y Nehemías, un hombre piadoso, él quizás no pecó como su pueblo, pero él hace una oración. En el primer capítulo, usted lo puede leer, dice así, que él reconoció su pecado. Dijo, yo y mi casa hemos pecado. Yo y mi casa y todo el pueblo hemos pecado contra ti, por eso estamos en estas condiciones. Y esto también nos hace a nosotros entender de que nosotros no estamos exceptos de nada. Nosotros también necesitamos de Dios, porque fácilmente podríamos caer. Por eso es importante que nosotros podamos aprender y saber y guardar su palabra de Dios en nuestros corazones, para que nosotros, nuestra familia, nuestra iglesia en donde nosotros nos congregamos, puedan ser también bendecidos, porque donde hay obediencia, hay bendición, dice la palabra de Dios. Nehemías, yo acá quizás anoté algunos puntos importantes sobre Nehemías, perdón. Dice así, primer punto, Nehemías, un hombre de un buen testimonio. Lo podemos ver acá nosotros. ¿Por qué un hombre de un buen testimonio? Porque era un hombre que tenía el favor del rey. Él le pidió permiso al rey para ir a reconstruir su ciudad. Y el rey le dio permiso, y no tan solamente le dio permiso, sino que también le dio las cosas necesarias para que él fuera a aquel lugar e hiciera lo que tuviese que hacer. Un hombre de oración. Nehemías vio un problema, vio unas circunstancias. El rey le dio los recursos, él tenía la voluntad de hacerlo, pero él no se lanzó a la pileta. Él no dijo, bueno, ya tengo lo necesario, voy a ir y lo voy a hacer. Él lo que hizo fue orar a Dios, pedir su dirección. Y eso es lo que nosotros muchas veces tenemos que hacer. A veces tenemos los recursos, o a veces no lo tenemos, pero cuando lo tenemos, creemos que eso es lo suficiente para poder empezar a caminar, a hacer la obra de Dios. Pero no nos damos cuenta de que si Dios no te manda, no te lances, porque vas a tropezar. Y esto Nehemías lo entendía muy bien. Él tenía el permiso del rey, le dio los recursos, él tenía la voluntad para hacerlo, pero primero hizo es orar a Dios. O sea que nosotros podemos ver que Nehemías era un hombre de un buen testimonio, un hombre de oración y un hombre de fe también, porque un hombre de fe actúa en lo que cree. Nosotros, si decimos que somos hombres de fe, no podemos quedarnos de brazos cruzados. La fe conlleva también obras, conlleva acción, y esto es lo que hizo Nehemías. Él vio un problema, buscó a Dios, Dios le dio la dirección, Dios le dio los recursos. Así que
En esta hora yo te animo en el nombre de Jesús, de que si estás quizás pasando por circunstancias difíciles, quizás nosotros en estos tiempos que estamos viviendo de pandemia, para algunos es más llevadero que otros. Sabemos que hay mucha gente que quizás no tenga los mismos recursos que algunos tenemos. Pero oremos a Dios para que Dios pueda ayudarnos a poder extender esa mano a aquel que lo necesita. Y Nehemías vio una necesidad y actuó. La fe también tiene que tener acción, hermanos. Si la fe no hay acción, no sirve de nada. Acá nosotros podemos ver que Nehemías vio un problema, buscó a Dios, oró a Dios, tuvo fe para hacerlo porque creyó en las palabras de Dios. Porque así como leímos nosotros en el capítulo 8 y 9 del primer capítulo de Nehemías, que dice: Señor, acuérdate de tus palabras. Nehemías conocía bien las promesas de Dios, de que si ellos reconocían su error y reconocían que necesitaban de Dios, Dios los iba a levantar, Dios los iba a juntar de donde ellos fueron dispersados, porque era una promesa fiel de Dios. Así que en esta hora yo te animo en el nombre de Jesús, de que si Dios te levantó y si Dios te está dando una misión para que la hagas, no te detengas, porque a pesar de que quizás parece que no hayan recursos, Dios se va a encargar de proveer todo lo necesario para que su obra en ti y en mí y en aquellos que quieren confiar en Él se cumpla y se termine. Dios dice que va a hacer la obra completa en nosotros. Y Dios no es un Dios a medias, Dios es un Dios completo, que si comienza algo, lo termina. Y Nehemías, acá vemos en un cuarto punto, era un hombre de valor, era un hombre valiente. ¿Y por qué se lo digo? Porque él se tuvo que enfrentar. Él le dijo a los de su pueblo: muchachos, miren, nosotros estamos en condiciones que no son buenas, ¿no se dan cuenta? Las murallas están destruidas, las puertas quemadas. ¿Cómo puede ser que vivan en estas condiciones? Levantémonos. Si nosotros creemos en Dios, nuestra condición no debe ser esta. Tenemos que estar de pie. Y así nosotros como familia, como iglesia, como hijos de Dios, no podemos estar destruidos, no podemos estar quemados. Dios nos dice en esta hora que nos levantemos, que nos esforcemos, porque sus promesas en nosotros se cumplen si las creemos y si hacemos algo para que esas promesas sean cumplidas. Nehemías lo entendía bien. A esto de creer en Dios, porque Nehemías se sobrepuso. Escuche bien, cuando nos ponemos en las manos de Dios, siempre va a haber algo o alguien que se va a levantar para hacer que la obra de Dios cese en nuestra vida. Y esto fue lo que le pasó a Nehemías. Él se puso en las manos de Dios, buscó de Dios, Dios le dio los recursos, Dios le dio las herramientas, él puso su voluntad. Pero el enemigo también se levantó. Pero Nehemías sabía en quién confiaba. Y eso es algo que también nosotros debemos de aprender. Por algo está escrito en la Biblia. Nosotros muchas veces olvidamos fácilmente lo que Dios nos está hablando. Nosotros tenemos que entender que las promesas de Dios no tienen vencimiento. Si Dios te prometió algo, si Dios hizo una promesa en tu vida, no tiene vencimiento. Dios está esperando que nosotros demos el primer paso de fe. Hagamos algo por nuestras familias. Acá en la palabra de Dios dice que Nehemías alentó al pueblo para levantar a las familias y decirles: vamos, luchen, peleen por sus hermanos, peleen por sus hijas, peleen por sus hijos, peleen por sus casas. Y nosotros como hijos de Dios hoy tenemos esta responsabilidad. Y nosotros los varones, como cabezas de hogar,
tenemos mayor responsabilidad delante de Dios, de que nuestra familia sea una familia de paz, sea una familia de orden, sea una familia llena de amor de Dios. Así que, varón de Dios, yo te animo a que no desperdiciemos el tiempo, que en esta cuarentena que tenemos, busquemos de Dios. Y si buscamos de Dios, quédate tranquilo que vas a recibir respuesta de parte de Él. Pero otra cosa también te digo, y esto es algo también que yo aprendí en estos días, en estas semanas que han pasado. Tenemos tiempo, pero si no buscamos de Dios ahora que lo tenemos, no lo vamos a hacer cuando lo tengamos. Porque si ahora que estamos en casa, muchos de los que están en casa ahora, no buscamos a Dios, menos lo vamos a hacer cuando iniciemos nuestras actividades laborales, personales. Usted sabe cuál es su responsabilidad. Pero nuestra mayor responsabilidad es buscar a Dios. Nehemías era un hombre que entendía esto, porque él no tenía necesidad de involucrarse en problemas. Él estaba bien cómodo. Pero él dijo, no, yo no puedo ver a mis hermanos de esta forma. Algo tengo que hacer. Así que te animo, hermano, en esta hora, aquellos que quizás van a escuchar este mensaje, de entender que sin Dios nada podemos comenzar y nada podemos ganar si Dios no está con nosotros. Nehemías puso a Dios por primer lugar y Dios lo honró porque él lo buscó y lo puso en su primer lugar. Él vio un problema, vio una necesidad. Él tenía recursos, pero no lo suficiente. Pero Dios se encargó de proveerle todo lo necesario para que sea una victoria segura para su pueblo, para su familia, para sus casas. Y nosotros hoy, como hijos de Dios, también tenemos una responsabilidad. Hermano, nosotros hoy en día vivimos tiempos difíciles, porque nosotros vemos hoy en la sociedad, quizás no físicamente, ver las casas que están quemadas o destruidas como en aquel tiempo las murallas, pero sí vemos familias, casas, corazones, vidas destruidas, desarmadas. Y ese no es el plan de Dios para las familias. Ese no es el plan de Dios. Dios quiere ver familias levantadas, familias fortalecidas en su poder. ¿Se acuerdan lo que leímos en un principio en el Salmos 41, verso 1 y 2? Se lo leo de vuelta para que usted recuerde y yo también recuerde. No piense que lo que nosotros hablamos desde este lugar es para usted tan solamente, sino que es también para nosotros. Si nosotros predicamos la palabra de Dios, primero es para nosotros, para nuestro corazón, para nuestra vida y para nuestras casas. ¿Cuántos Nehemías hay en estos tiempos? Comparta conmigo esta palabra en el Salmo 41, 1 y 2, para poder reflexionar en esto que dice: Bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Es una promesa de Dios. Fíjese usted que esta promesa se cumple en Nehemías. Nehemías buscó de Dios y Dios le dio los recursos para ayudar a aquellos pobres espirituales que no tenían la fuerza para levantarse, que no tenían la fuerza para decirle al pueblo: vamos, levántense, levantemos las murallas, hagamos las puertas, cerremos la ciudad. Dios tuvo que llamar a otro que estaba lejos para levantar a su pueblo. Y quizás nosotros hoy pensemos o creamos en nuestro corazón decir: pero Dios me va a usar a mí, Dios se fijará en mí para usarme. Sí, Dios se va a fijar en vos siempre y cuando vos y yo reconozcamos nuestra condición delante de Él y de saber de que de Él dependen todas las cosas. Nehemías se humilló delante de Dios. Dios escuchó su oración, le respondió y él puso manos a la obra. No se quedó con los brazos cruzados.
Acá nosotros podemos ver cómo la palabra de Dios se cumple. La palabra de Dios siempre es firme. Si Dios te llama, Dios no te va a dejar desamparado. Si Dios te llama, Dios no te va a dejar sin recursos. Si Dios te llama, cumplirá su propósito en vos y en mí. Así que en esta hora, si todavía no aceptaste a Jesús como tu Señor y como tu Salvador, yo sé que muchos de los que estamos aquí somos creyentes, pero quizás este mensaje llegue a otros que quizás no lo sean. Si todavía estás revolcándote en tu condición, con tu vida destruida, en las cuales yo también estaba en otro momento, y muchos lo saben, muchos me conocen, mis condiciones espirituales y físicas no eran las mejores, pero cuando yo entendí en mi corazón de que necesitaba de Dios, me puse de rodillas delante de Él, y Él se encargó de ponerme de pie. Eso es lo que hace Dios, transformar las vidas, transformar las familias. Y si todavía no conoces al Señor, hoy te invito a que lo conozcas, que ya no estés dando vueltas, porque Dios te está llamando. Así como Nehemías, Dios te llama, Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan para tu vida, para tu familia. Este camino no es para cobardes, este camino es para valientes, aquellos que deciden poner su vida delante de Dios y dejar que Él sea el que nos conduzca. Así que yo te invito, en esta hora, si todavía no conociste al Señor, si todavía no te hablaron de Jesucristo, te invito a que lo recibas y que le digas: Señor, esta es mi condición. Desde el lugar que estés, Señor, esta es mi condición. Mi corazón está lleno de pecado, mi corazón está destruido, así como esas murallas están quemadas, deshechas, destruidas. Pero necesito ser salvo, necesito ser perdonado. En esta hora me arrepiento, te pido que entres en mi corazón, seas mi Señor y Salvador y dueño de mi vida. Guíame en tu voluntad para hacer lo que tú me pides. En el nombre de Jesús. Amén. Querido hermano, querida iglesia, simplemente esto es un mensaje para reflexionar y pensar. Reflexionar en que si Dios nos llama, Dios no nos desampara. Si Dios te llama, Dios no te avergonzará, no te dejará en vergüenza, porque Dios te proveerá de todas las cosas, recursos, fuerzas, ánimo, que esto es lo que hizo también Nehemías. Le dio ánimo a su pueblo, le dijo: esfuércense, vamos, levantémonos. Y yo te digo ahora, en el nombre de Jesús, levántate, confía en el Señor, sigamos adelante, esto no va a durar para siempre. Que el Señor nos dé fuerzas. Y yo desde acá te digo: Dios te bendiga, y que esta palabra pueda fortalecer tu corazón, fortalecer tu vida, fortalecer a tu familia. Y que lo puedas compartir con tus contactos. Y doy gracias a Dios por poder permitirme en esta hora compartir su palabra. Dios te bendiga.